Pero para que comparta con el auditorio, por favor, Ángel, cuál es la postura y la evaluación que hacen desde el PRD y que usted lo ha expuesto ante el Consejo General del INE de la jornada del día de ayer. Gracias, Soledad. Saludos para ti, para tu auditorio. Pues nosotros lo que hemos dicho es que ayer se tiraron a la basura 1.800 millones de pesos por un capricho del presidente López Obrador. En realidad nadie en este país estaba pidiendo su salida. López Obrador fue electo para 6 años, siempre lo hemos dicho, y esos 1.800 millones de pesos bien pudieron servir para poder pavimentar carreteras en el estado de Sonora, terminar la autopista que va a Nogales, o para que los niños tuvieran medicinas contra el cáncer. Hay apoyos para el campo, hay tantas necesidades como para andar gastándolas en un proceso electoral que nadie pidió. Creo que fue un gran fracaso para el presidente, perdió alrededor de casi 20 millones de votos de lo que sacó hace casi 4 años. Es un desgaste natural del presidente López Obrador, que no ha logrado cumplir ninguna de las expectativas para el país. Hoy hay más inseguridad, lo vemos en Sonora todos los días, desgraciadamente, crimen organizado, fosas, etcétera. Hoy hay más feminicidios, hoy hay más militarismo, hoy no crece la economía. Entonces, creo que el desgaste es importante. Y lo más grave que sucedió durante el proceso de revocación de mandato, Soledad, es la intervención ilegal, anticonstitucional de cientos de funcionarios públicos, empezando por el presidente de la República, los funcionarios del gabinete, gobernadoras, gobernadores, diputados federales, etcétera, en un proceso electoral. Nosotros hemos pedido la anulación de la revocación de mandato por la intervención de estos funcionarios públicos, porque el antecedente que puede quedar de no anularse el proceso de revocación de mandato sería terrible. En el año 2024 estaríamos con funcionarios públicos haciendo campaña en lugar de estar resolviendo los problemas y gobernando y dando resultados. El caso más grave, ¿cuál fue? En el proceso de revocación, además de la intervención del presidente todos los días, el caso del secretario de Gobernación, Soledad, utilizando un avión de la Guardia Nacional, es decir, recursos públicos de los mexicanos que deberían estar sirviendo en el combate a la delincuencia organizada. Bueno, este señor utilizó esos recursos públicos para hacer actos proselitistas en Sonora, donde estás tú, y en Coahuila. Es algo aberrante cómo se desvían recursos públicos que deberían servir para que la gente que vive en Empalme, que vive en Ciudad Obregón, que vive en Guaymas, que tiene la delincuencia organizada todo el tiempo sobre sus nucas, este señor utiliza esos recursos para hacer propaganda a favor de López Obrador. Por eso creo que lo que pide el PRD es justo, se debe anular la revocación de mandato para dejar un antecedente, Soledad, de que no se pueden utilizar recursos públicos para ganar una elección. También expresaron el desacuerdo por la actividad que realizó ayer el dirigente de Morena de, como se dice coloquialmente, acarrear votos o invitar, incluso dar raite a los votantes que quisieran acudir ante las urnas. Ya pusieron la denuncia, van a poner denuncia ante la FEPADE. ¿Cómo van a proceder en ese sentido? Ayer, afortunadamente, nosotros presentamos esta denuncia, que habría que tomarnos un momento para ver lo grotesco, el cinismo de Morena, de cómo cuando estábamos en la oposición siempre combatimos el acarreo de los votos, que se lucrara con la necesidad de las personas de la pobreza, de llevarlas a la casilla y decirles por quién votar. Eso siempre lo combatimos en los tiempos del PRI, todo el tiempo. Y ahora que ellos están en el gobierno, son peores, porque el presidente nacional de Morena se graba a sí mismo cometiendo un delito electoral. El delito está ahí, es decir, ¿cómo puedes organizar el transporte para llevar a la gente e incidir en su voto? Lo hace Mario Delgado, lo publicita, por supuesto que nosotros lo denunciamos, porque lo hemos combatido, Soledad, desde el PRD lo hemos combatido en los tiempos del PRI, en los tiempos del PAN y ahora en los tiempos de Morena. ¿Y cómo puede ser posible que el presidente haga eso de manera cínica, se siente impune? Presentamos el Consejo General, presentamos una denuncia en la Comisión de Quejas y afortunadamente el Consejo General del INE ya corrió traslado a la Fiscalía de Delitos Electorales, y este delito electoral que cometió Mario Delgado puede alcanzar hasta 3 años de cárcel y una multa de más de 100 UMAS.
Entonces, lo que tienen que dar claro es que no pueden quedar impune este tipo de delitos. Pudiera parecer una puntada que el presidente de Morena en una camioneta manejó para llevar gente a la casilla. Eso se llama acarreo. Y eso está penado por la ley, porque eso lo ha luchado la oposición muchísimos años, que no haya acarreo de los gobiernos en épocas electorales y menos el día de la elección. Eso es lo que denunciamos y ahora esperamos, sin ningún éxito también, pero esperamos que la Fiscalía de Delitos Electorales haga algo. Esa fiscalía no sirve, es inexistente, su dirigente José Agustín Ortiz Pinchetti no hace absolutamente nada, pero es nuestra obligación como oposición denunciar este tipo de delitos electorales, Soledad. Sí, para allá iba también mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Que se haga algo por parte de la Fiscalía realmente o es simplemente cumplir con la posibilidad de denunciar, aún sabiendo que es muy probable que no les hagan caso, Ángel? Yo creo que es lo segundo, es muy probable que no nos hagan caso, pero no puede quedar impune el hecho de que no puede pasar que nos acostumbremos a normalizar la violación de las leyes. Es gravísimo que en este país los gobernantes no quieran cumplir la ley. Es gravísimo en este país, Soledad, que el presidente de la República, que juró guardar la Constitución y respetarla cuando tomó protesta el 1 de diciembre del 2018 en la Cámara de Diputados, nos diga en una mañanera: a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Pareciera ser que López Obrador no le gusta cumplir la ley y que la ley la hace él. No es un observador que no vive, que no es un rey, que no ha entendido que aquí hay un país de leyes y que tienen que defenderse y acatarse, más él como autoridad. Entonces, si nos acostumbramos a normalizar la violación de la ley, sería gravísimo. Por eso nosotros estamos pidiendo la nulidad, porque imagínate, hace algunos años, Soledad, se anuló la elección de Colima por la intervención de funcionarios públicos, principalmente de uno, el secretario de Desarrollo Social, que en una comparecencia en la Cámara de Diputados del Congreso Local de Colima aceptó que habían intervenido en la elección. Eso bastó para que el tribunal anulara la elección y se tuviera que convocar a otra. En el tema de la revocación no fue la intervención de un funcionario, fue la intervención de todo el gabinete, del presidente del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados, de presidentes municipales, de diputados locales, es decir, la intervención de cientos de funcionarios. Si nosotros normalizamos como si no pasara nada, 2024 va a ser la ley de la selva y entonces cada quien va a hacer lo que quiera sin respetar la ley y eso no le ayuda a México ni al país. Entonces, nuestra petición es que se cumpla la ley, que si Mario Delgado cometió un delito, la Fiscalía lo haga pagar y que si los funcionarios públicos se metieron en el proceso de revocación de mandato y desconfiguraron y desvirtuaron el proceso electoral de la consulta de revocación, se tiene que sancionar porque tiene que quedar un antecedente, porque si entonces pareciera que no pasa nada, en el 24 esto va a ser una locura. Ángel, le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Muchas gracias. Hasta luego, Soledad. Un abrazo para ti y para todo el auditorio. Gracias por el espacio. Igualmente, gracias. Es Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE.